Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Martes 12 de junio, 11 horas. Licenciado Juan Carlos Luján. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada de la 13 edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2020, que se titula Nikola Tesla. Y un fuerte agradecimiento a un docente y investigador de nuestra casa de estudios, al ingeniero Juan Carlos Luján, que en realidad es licenciado Juan Carlos Luján, que va a disertar, va a ser la primera conferencia en la cual vamos a dar inicio a esta jornada, a la cual también le recuerdo a todos los presentes que los horarios de las conferencias es a la tarde, en la jornada vespertina, a las 16, 18 y 20 horas. Bienvenidos a todos y también nuestra bienvenida desde la organización al profesor licenciado Juan Carlos Luján. Bueno, buenos días, gracias a todos los que están conectados a esta conferencia. Antes de pasar las imágenes, voy a hacer un breve prólogo fundamentando el motivo de este tema que hemos elegido. En estos últimos meses, toda la población mundial, hasta el ciudadano más humilde, ha recibido clases de bioseguridad e higiene de parte de los infectólogos, quienes nos han dado pautas higiénicas, pautas de comportamiento, medidas de conductas preventivas. Pero me preguntaba yo antes de programar esta conferencia, ¿qué más podía decirse de las cosas que ya se dijeron y se repiten habitualmente a través de los medios? La motivación de dar esta conferencia nació en advertir algunos puntos débiles en las instrucciones que recibimos, en percibir muchos cabildeos de parte de la Organización Mundial de la Salud, en tener la enorme angustia de ver crecer las curvas de infectados en distintos países. Y me pregunto, ¿habrá fallas? ¿Habrá fisuras? ¿Habrá puntos débiles que no estamos teniendo en cuenta? Tengamos en cuenta que estamos frente a un enemigo invisible, como lo caratuló un importante médico en nuestro medio, de enorme capacidad de contagio que paralizó al planeta completamente en 4 meses. Paralizó la economía, paralizó las actividades, lo cual no tiene antecedentes en la historia del mundo, en la historia de la medicina. No existe ni está escrito el capítulo COVID 2019 SARS-2 en ningún libro moderno que pueda estar en las bibliotecas. Hemos titulado Conceptos centrales del ciudadano común para detener la circulación viral. Vamos a correr las imágenes. En esta primera presentación, en esta primera lámina, estamos viendo una fotografía electrónica del virus, del coronavirus SARS-2, posándose sobre una célula somática alveolar del pulmón. Como pueden ver, tiene un diámetro considerable, mide 200 nanómetros. Para que lo pueda entender cualquier persona o un tornero, por ejemplo, he pasado esa magnitud a la unidad micrómetros o micrones. Tiene un diámetro de 0,2 micrones. He escuchado decir a los infectólogos, a muchas autoridades médicas y a periodistas que es un virus grandote, pesado. Yo creo que no cabe técnicamente esa calificación. En una universidad de México, con una nanováscula, se hizo una medición, pesa 4,18 nanogramos. No podemos decir que es una partícula pesada.
del punto de vista del comportamiento físico luego en la atmósfera. En todo caso, será más grande o más pesado en términos relativos si lo comparamos con el virus de la hepatitis, por ejemplo, que tiene tan solo 40 nanómetros. El virus del HIV tendría aproximadamente la mitad de este virus, es decir, unos 120 nanómetros. Y para compararlo con otros microbios, por ejemplo, una bacteria media tiene 2 micrones, o sea que un virus podrían caber 5 virus en una bacteria media. Otros datos técnicos interesantes para poder fundamentar esta exposición es el punto de muerte térmica. El virus, según estudios preliminares, se destruye a los 75 grados centígrados durante un tiempo de 5 minutos, una población viral de 10 a las 6 unidades víricas. Esto es muy importante tenerlo presente, porque por ahí se dijo que por arriba de 27 grados el virus podía destruirse. Eso no es cierto, es una consideración de tipo ambiental, de que la partícula que transporta el virus podría sufrir desecación en un clima cálido por encima de 27 grados. Pero el virus está absolutamente cómodo a la temperatura normal del cuerpo humano, que son unos 36,5, 37 grados. Y la dosis infectiva es otro concepto muy importante. 100 unidades virales sería, en principio, la dosis infectiva. ¿Qué es la dosis infectiva del COVID? La dosis infectiva es la cantidad mínima de unidades virales que pueden desencadenar la enfermedad cuando ingresan al cuerpo humano. Con que 2 células del pulmón sean infectadas por esta cantidad de dosis infectiva es suficiente para disparar la réplica viral explosiva y infectar y enfermar al individuo. Vamos a ver la próxima lámina. Yo he rescatado esta lámina de viejas clases de higiene y seguridad en el ambiente de trabajo, y aquí en el sector izquierdo de la misma hay una ecuación de velocidad de caída de una gotita que pudiera transportar el virus. Fíjense las variables que hay en esa ecuación. ¿De qué depende la velocidad con que cae una gota de un aerosol humano al suelo? Depende de la densidad. La densidad de una gotita con virus o sin virus es muy semejante a la densidad del agua. La densidad del agua y la densidad de una solución fisiológica tienen magnitudes muy cercanas. No porque el virus tenga un alto peso molecular o sea grande relativamente respecto de otros virus, va a hacer que las gotitas caigan más rápido o más lento. No tiene nada que ver. Bueno, las leyes de Galileo, de Newton, afirman que en el vacío todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Pero las gotitas no se comportan como cualquier cuerpo en caída libre. Se comportan de modos diferentes. Caen como caería un paracaidista, con el paracaídas abierto, o sea que el efecto roce juega un rol importante. En la ecuación está la aceleración de la gravedad, está el diámetro de la gotita, d cuadrado, y está la viscosidad del aire, que tiene relación también con la temperatura. Bueno, si tomamos esta ecuación que acabo de presentar, para no entrar en el gráfico de doble entrada, que sería complejo para el público en general, yo me tomé el trabajo de elaborar una tabla. En esta tabla vamos a observar fundamentalmente la columna de la izquierda y de la derecha, el diámetro de la gotita y el tiempo que demora en llegar al suelo desde una altura de unos 70. He tomado 1,70 m porque es la estatura estándar normal promedio. Un virus al estado libre, que no existe, los virus no están al estado libre, son organismos parásitos que están dentro de células, de bacterias o de fluidos biológicos. No existe el virus libre, pero bueno, hagamos la abstracción. ¿Cuánto demoraría un virus libre
en caer al suelo de una altura de 1,70. El cálculo que me da esa ecuación, que está homologada, sería de 47 horas, aproximadamente 2 días en llegar al suelo. Si ese virus estuviera incluido en una gotita de 5 micrones, demoraría 1,7 horas y en una de 10 micrones 52 minutos. Pero esos valores son ficticios. ¿Por qué? Porque las partículas menores de 10 micrones definitivamente nunca caen al suelo. Están constantemente en suspensión debido a los efectos térmicos y convectivos de las corrientes de aire, que son sutiles, que no las vemos, no las percibimos, pero existen. Es lo que se llama en higiene y seguridad la fracción PM10. PM10 quiere decir partículas menores de 10 micras. Las partículas menores de 10 micras nunca sedimentan, nunca. Así no haya ninguna persona en una habitación, las corrientes naturales de agua las mantienen indefinidamente suspendidas. Ya partículas de 50 micrones, que son visibles al ojo humano, partículas de 100 micrones y una gota grosera de 2 milímetros, que equivale a 2000 micrones, ya tienen un tiempo de caída real y neto. Una partícula de 50 micrones demora 10 minutos, una de 100 micrones sedimenta en 3 minutos y una gota de 2 milímetros cae en un segundo y medio, que son las que transportarían mayor cantidad de virus para el caso de una persona enferma. Este gráfico que estamos viendo aquí, a la izquierda presenta a la persona supuestamente infectada, que emitiría aerosoles biológicos a través de la tos, de hablar o de estornudar, y la primera curva muestra las gotas más gruesas que caen rápidamente, las gotas de 50 micrones que caen un poco más lejos, y luego se ve una línea recta arriba que correspondería a núcleos infecciosos, que serían gotitas pequeñas que han sufrido desecación. Los infectólogos nos dicen que hasta 1,5 metros hay riesgo, y después de 1,5 metros o hasta 2 metros el riesgo se extingue. Aquí aparece la primera divergencia en el estudio o en la propuesta que realizamos. Comparto los conceptos del doctor Kazuhiro Takeda, que es un catedrático titular de la Universidad de Tokio y es presidente de la Asociación Japonesa de Enfermedades Infecciosas. Este señor ha hecho estudios donde habla de una tercera vía de contagios. La tercera vía de contagio serían las microgotitas, llamadas en términos de la jerga médica flush. El flush serían las gotitas menores de 10 micrones. No se sabe en la actualidad, no hay estudios certificados de cuál es la cantidad de microgotitas para lograr infectar a una persona. Pero se sabe que las microgotitas también transportan virus. Entonces, en función de esto, no bastaría con el distanciamiento social de 1,5 a 2 metros, ya que se encontraron virus flotantes en las atmósferas internas hasta pasada 1 hora que una persona tosió o estornudó. Se propone, además del barbijo, propone el doctor Takeda, una renovación horaria del aire en los recintos cerrados. Recintos cerrados podría hablarse de oficinas, bancos, talleres, depósitos, lugares donde trabaja la gente. Bueno, otra imagen más, la señora de la izquierda sería el enfermo emisor de gotitas, de flush. Las líneas verdes o color turquesa corresponderían a las gotitas pesadas que caen a 91 y hasta 1,82 m de distancia. Y las gotitas rojas corresponden a la fracción infecciosa, y aquí a la derecha estaría la persona expuesta a una posible infección. En esta imagen se ve una persona estornudando
Hay cámaras de alta resolución y alta velocidad que han registrado, por efecto Tyndall, se muestra esta fotografía, han registrado velocidades de 300 kilómetros por hora, velocidad inicial a la salida de la boca y de la nariz durante un estornudo. Y estas gotitas pueden llegar hasta 20 metros de distancia y luego pueden ser transportadas por el aire si es que hubiera corrientes. Por eso este médico japonés recomienda y hace hincapié intensamente en lo que es ventilar los ambientes interiores. Ventilación natural, como abrir las ventanas de las habitaciones, de las oficinas, de las aulas, dejar la entrada del sol, que provee una fuente de radiación letal para los virus. Los virus patógenos son muy sensibles a las radiaciones de ondas cortas, como las azules, las ultravioletas, o bien la circulación forzada de aire. Aquí estamos viendo en esta imagen un depósito donde hay trabajadores. Las líneas azules representan ingreso de aire fresco desde el exterior y las líneas rojas, las flechas rojas, representan la salida del aire de ese ambiente laboral. El problema de la circulación puede ser el nivel de ruido. Suelen ser ruidosos, entonces hay que buscar la tecnología de circulación de aire, de renovación de aire, que provoque el menor ruido posible. Pero es fundamental la renovación de aire en los ambientes cerrados donde hay personas, porque las personas son los potenciales transmisores de las partículas infecciosas virales. Bueno, esta imagen que están viendo ahora viene de una experiencia que tuve cuando trabajaba en la fábrica de soluciones inyectables, donde se monitoreaban las áreas estériles y se trataba de pesquisar los aerosoles. La búsqueda de aerosoles era el tema central en el control de calidad higiénico de las áreas estériles donde se envasaban soluciones parenterales. Aquí estamos viendo a la izquierda una cápsula por donde ingresa aire, contiene una cinta adhesiva invertida sobre un portaobjeto de microscopio y a la derecha tenemos una bomba aspirante que aspira el aire a un caudal que lo mide la bolita roja que está en el extremo derecho. Entonces el aire ingresa y los posibles aerosoles presentes en el aire impactan sobre la cinta adhesiva, la cual después se lleva al microscopio y se observa en la imagen de la izquierda, inferior izquierda. Esas nubéculas que se están viendo son aerosoles biológicos de personas que están trabajando en esa sala. Mi sorpresa fue en los primeros ensayos encontrar pelos y encontrar células de la frente de los operarios que estaban protegidos con barbijo, con cofia, camisolines, anteojos, botas, pantalones estériles, delantal estéril, como un astronauta, y sin embargo de la frente salían en algún momento células epiteliales que después eran detectadas en el microscopio, cosa que nunca había imaginado hasta que hice mis primeros ensayos experimentales, para mi sorpresa. De modo que no hay que subestimar toda la cantidad de partículas que emitimos los seres humanos. De la propia ropa, fibra de algodón, vi cosas insólitas en el microscopio que a veces en la literatura no están suficientemente descritas. Bueno, este cuadro contiene una serie de experiencias que demuestran contundentemente que el ser humano es el foco emisor de partículas y de bacterias y otros gérmenes. Esta es un comparativo de distintos lugares que van desde una sala farmacéutica estéril hasta un centro de mesa de una confitería llena de personas. En la columna de la izquierda tenemos los lugares
donde se puso una placa de Petri con un medio de cultivo abierta durante 30 minutos para ver cuántos gérmenes caían sobre esa caja, que tiene aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Y a la izquierda se observa el cultivo, el crecimiento de bacterias en un medio universal TSA a 37 grados, casi la temperatura del cuerpo, durante 96 horas. Observen que en una sala farmacéutica hay una sola bacteria. UFC quiere decir unidades formadoras de colonia. Pueden ser bacterias, hongos, pero bueno, lo hagamos para que sea sencillo. Hablemos de bacterias solamente. Una bacteria en media hora en una sala estéril farmacéutica. En una plaza, la Plaza Urquiza, que está cercana a nuestra facultad, sin viento, 9 bacterias. En un quirófano de un sanatorio privado, donde hay cirujanos, anestesistas, enfermeros, asistentes, paramédicos, 12 bacterias. En un quirófano de un sanatorio público, 18 bacterias, muy parecido al privado, puede variar un poco esto. Y si ya pasamos a un aula con 40 alumnos que están en examen escrito, donde se supone que no hablan, están en silencio, simplemente por estar 40 personas dentro de una sala, pasamos de 1, 9, 18 a 150 bacterias. Y en el centro de una confitería llena, en el centro de una mesa con 4 personas y una confitería llena, tenemos más de 400 bacterias. 1200 bacterias por cada minuto. O sea que si multiplicamos por 30 minutos que estuvo abierta la caja, estamos hablando aproximadamente de 40.000 bacterias. Observen, de la plaza que tenía 9 bacterias, a una confitería cerrada pasamos a 40.000 bacterias. Y si salimos a la vereda, volvemos a cifras bajas como 10 bacterias. O sea que es evidente que la presencia humana es la causante del problema. Por eso insisten los infectólogos en la separación social. La distancia entre los seres humanos es fundamental. Bueno, fuera de lo que planteó el doctor Tateda, que es la tercera vía de contagio, que no está suficientemente difundida por la Organización Mundial de la Salud y por las pautas que nos dan las autoridades sanitarias, yo he pensado en una cuarta vía de contagio, que es la de los alimentos, frutas y verduras que se consumen crudos, sin cocer. En esta imagen estamos viendo una tostadora tostando un pan y un tenedor o un pinche sosteniendo un pan, una rodaja de pan sobre una llama. ¿Qué significa esta imagen y cuál es el mensaje de esto? Yo me pregunto si está establecido y ya está publicado en casi todas partes del mundo que el virus, el COVID, permanece viable sobre la superficie de una caja de cartón durante 24 o 48 horas. ¿Por qué no podría permanecer viable sobre la cáscara del pan? Me hago la pregunta. La cáscara del pan es muy similar en cuanto a rugosidad y en cuanto a algunas propiedades físico-químicas que una caja de cartón. Entonces, el pan podría ser un elemento de riesgo, podría ser un vector transmisor de virus de la panadería hacia nuestros hogares, porque el pan normalmente se come crudo, no se somete a cocción, ya está cocinado. En el horno de la panadería el pan estuvo sometido a 180 a 200 grados, pero luego es consumido en forma cruda. Lo mismo podría ser, por ejemplo, esta rica factura que está aquí en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que el pan sea tostado. Y si estamos apurados y no tenemos tiempo de un prolijo tostado, podría ser lo que se llama flameo, lo que nos enseñan en la Facultad de Bioquímica,
a flamear algunos elementos para esterilizarlo en la llama. ¿En qué consistiría el flameo de un trozo de pan o de una media luna? En pasarlo rápidamente sobre una llama de todas las caras posibles para que los virus superficiales que pueda haber sobre este alimento sean destruidos al menos en la superficie y de esa manera destruir la carga viral. Mientras más carga viral podamos ingerir eventualmente en un alimento, menos chances tenemos de hacer la enfermedad. Y este croquis de la parte superior representaría lo que sería una panadería antes de la pandemia. Ahora con la pandemia todo está cubierto, todo está protegido, todo el mundo usa barbijo, usa guantes, pero antes de la pandemia teníamos la mesada de la panadería, teníamos en la parte superior el público comprando y cuchicheando, hablando y emitiendo infinidad de gotitas de aerosoles o de flush. Del otro lado, los vendedores. Entonces, el público llevaba el pan en una bolsita generosamente regado con partículas de flush, de saliva humana, para decirlo en términos más cotidianos, que podrían tener o no podrían tener gérmenes patógenos. No todas las bacterias, no todos los virus causan enfermedades, solo lo hacen los que son de categoría patógena. Hay muchas bacterias que nosotros comemos que no nos hacen mal. Es más, existen bacterias que nos hacen bien, como la del yogur, que favorecen a mejorar la flora intestinal. De modo que el tema de alimentos que se consumen crudos hay que prestarle atención, a menos que los sometamos a tratamientos térmicos. Veamos, bueno, este próximo croquis sería el caso de dos personas que comparten un café en una confitería. Tal como les mostré recién, una de las placas de los cultivos de la tabla, donde hablaba de una confitería, estaba colocada en la parte central de la mesa. Bueno, aquí tenemos una bandeja con pan, facturas, medialunas, y dos personas compartiendo un café y conversando animadamente. Entonces, seguramente que esas dos personas cruzan gérmenes a través del alimento y a través del café. ¿Qué es lo que yo veía recordando cuando era niño en las confiterías de hace 40 años o 50 años atrás? Que la misma bandeja estaba cubierta por una campana de acrílico transparente. O sea que se practicaban mejores normas de higiene en los años 50, en los años 60, que ahora. Entonces deberíamos comenzar a considerar todos estos aspectos, no solamente por esta pandemia del coronavirus, también por la influenza y por los rinovirus, por los adenovirus y por cuantas otras enfermedades que se transmiten por la vía aérea. La quinta vía de posible contagio, fíjense, de dos vías que hablan los infectólogos actuales, estamos hablando de posibilidades de tener una quinta y una sexta vía. Son las frutas y verduras que se consumen crudas. Aquí he puesto a modo de ejemplo tomates, manzanas, lechuga. Podríamos poner otro ejemplo más, una uva. Nadie pela una uva antes de comerla, se la come cruda. Y además la cáscara de la uva tiene levaduras que son altamente beneficiosas para nuestro sistema digestivo. Entonces, esto ya viene de la de la epidemia del cólera, de clorar las frutas y verduras que se comen crudas. ¿Cómo lo haríamos? Con 40 gotas de lavandina concentrada disueltas en 1 litro de agua, sumergir las frutas y las verduras durante 15 minutos a media hora, con lo cual podríamos barrer con todos los virus y bacterias presentes sobre la superficie. Porque no sabemos si la fruta viene de la verdulería con gotitas de flush depositadas sobre su superficie. Entonces, esta sería otra pauta higiénica suficiente, necesaria, para reducir la carga viral de los alimentos. Pasemos al tema barbijo. Bueno,
Sobre esto hemos recibido muchas instrucciones de los infectólogos, la importancia de este método de barrera que es el barbijo. Los distintos modelos, la distinta eficiencia de los mismos, y lo más importante del barbijo es que tenga varias capas y el sellado facial, porque no todo el aire que respiramos pasa por el barbijo. Pasa aproximadamente un 80% del aire, pero hay parte del flujo de aire que ingresa por las partes laterales. Aquí vemos una señora o señorita con el barbijo correctamente puesto. Cubre todo el riesgo de contraer un coronavirus si una persona le tose o le estornuda a muy corta distancia. La respuesta definitivamente es no. ¿Cuál es el punto débil en esta imagen? El punto débil son los ojos. El ingreso del virus por los ojos es algo factible. Esta señora o señorita está protegiendo su vía respiratoria y su boca, pero no sus ojos. A propósito, aquí estoy mostrando la sexta vía de contagio, que son los ojos, a través de la conjuntiva ocular. He tomado esta foto precisamente, que no es la normal, la natural, que es un ojo afectado por conjuntivitis, para mostrar la cantidad de vasos sanguíneos que están presentes en la membrana esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Bueno, todo eso son puntos críticos y vías de contagio por donde puede ingresar el virus. Entonces, ¿qué deberíamos recomendar? Además del barbijo, deberíamos recomendar el anteojo. Pero el anteojo convencional no es suficiente. Este anteojo en particular estaría previniendo la vía de ingreso frontal, pero no la lateral. Para la vía lateral ya haría falta un anteojo especial. Pero teniendo barbijo y anteojo, estamos reduciendo muchísimo las chances de contraer un coronavirus por las tres vías de ingreso, que serían la respiratoria, la oral y la visual. Bueno, ¿qué tiene que ver esta imagen de estos pollitos en una jaula con el tema que estoy disertando? Aparentemente no tiene nada que ver. Simplemente el referirme al poro del barbijo. ¿Por qué el pollito no sale de la jaula? Porque la cuadrícula es más pequeña que el cuerpo del pollito. Lo mismo podríamos asimilarlo al caso de un barbijo. Bueno, aquí estamos frente a un material visto en el microscopio. Esto es tela de sábana, una tela común. En algún momento se dijo que podíamos fabricar los barbijos en nuestras casas por la escasez de barbijo, por la falta de barbijo en el mercado. En el mundo hay escasez de estos elementos. Esta tela de sábana sencilla, con la cual podríamos hacer un barbijo monocapa, muestra muchas vías de ingreso del virus. Todos esos puntos claritos son puntos de paso directo de la luz por donde podrían pasar gotitas microscópicas, y lo mismo podríamos estar sujetos a una infección. Veamos la próxima imagen. Esto sería un rollo de papel de cocina, que es celulosa, se ve claramente la fibra celulosa. El rollo de papel de cocina tampoco impide el paso de microgotitas. Y si combinamos dos telas de sábana con un rollo de papel de cocina, ya tenemos una imagen que me muestra al microscopio de que no pasa ningún haz de luz directo. Entonces se ha transformado en un barbijo de baja eficiencia, pero al fin y al cabo es una fuente de protección. Sería válido tomar dos telas, un papel, como lo han aconsejado algunos médicos locales, y fabricar un barbijo ante la falta de estos elementos. Aquí estamos viendo un barbijo que se vende en farmacia.
de material sintético. Esos tubitos que se ven en la imagen son fibras sintéticas. Puede ser poliéster, puede ser nylon u otros elementos. Como verán, no se puede hablar del poro del barbijo. No existe un poro, porque esto es como una parva de ramas encimadas unas de otras, unas sobre otras, pero no vemos puntos luminosos concretos, lo cual quiere decir de que no pasa la luz en forma directa, de alguna forma choca en alguna fibra, luego puede ser que pase una parte, vuelve a chocar, de modo que la gotita para atravesar un barbijo tendría que hacer una especie de zigzag para poder penetrar a la vía respiratoria. Y aquí estamos viendo un barbijo clase N95. N95 quiere decir que retiene el 95% de las partículas del ambiente, donde no se ve ningún punto luminoso. El barbijo N95 es una pared de celulosa compactada de aproximadamente 1 a 1,5 milímetros, cubierto por dos paredes más de fibra sintética. Es altamente eficiente y tiene una ventaja, tiene una válvula central que permite que el aire expirado, el aire cargado de dióxido de carbono y de humedad, pueda salir hacia el exterior, a diferencia de los barbijos comunes. El N95 homologado lo usan específicamente los cirujanos que están muchas horas frente a un paciente para proteger de transmitirle alguna enfermedad. Aquí está la foto del barbijo N95. El barbijo que está en la parte superior ha sido sometido a una prueba de eficiencia y de integridad con partículas de carbón, por eso lo ven manchado con hollín o con una especie de tizne negro. Estos son los barbijos más eficientes. Pero dicen nuestros médicos infectólogos que el barbijo cubre un 80% de los riesgos de contraer virus al exponernos a partículas de aerosoles virales en un ambiente determinado. Bueno, en este cuadro se refiere a la eficiencia de distintos barbijos. Hay un barbijo simple capa, un doble capa, y una mascarilla N95. Fíjense cómo si recorremos una fila horizontal de izquierda a derecha, crece la retención de partículas de un 72% en el barbijo común simple capa a un 96,1% en un N95. Sin embargo, lo curioso es que las partículas más chiquitas de 1 micrón pasan por el poro de todos los barbijos, incluyendo el N95. Solamente que el N95 tiene menor cantidad de partículas y tiene partículas más pequeñas, hasta 12 micras. Después de 12 micrones no pasan partículas. Pero en 12 micrones podría haber virus, sí podría haber virus. Y luego hay dos pruebas que son muy específicas, que son la retención de sodio y conductimetría, que por razones de tiempo no las voy a explicar en esta exposición. Entonces, para ir ya terminando la exposición, el barbijo en la vía pública en los países desarrollados es obligatorio. Todavía no lo es en forma masiva en nuestra Argentina, especialmente en filas de espera y sí o sí en lugares cerrados. La renovación del volumen de aire en lugares cerrados debería ser una norma oficial, en bancos, en aulas, en oficinas, en todos los lugares donde se congreguen personas. El cambio, filtro y desinfección de los tubos de aire acondicionado central debiera ser una práctica rigurosa en los lugares públicos donde hay personas. El distanciamiento de 2 metros mayor alcanza, en función de los estudios del doctor Tateda, es insuficiente. La temperatura, cuando
tomamos temperatura con un emisor infrarrojo y la temperatura me está indicando un estado febril, posiblemente ya hemos llegado tarde. Si es por coronavirus, la enfermedad ya estaría instalada. Si es por otra causa, una gastroenteritis o un resfrío común, bueno, no sería tan grave la cosa. El lavado del rostro con agua y jabón, nadie habla del lavado del rostro. Usamos barbijo, usamos anteojos, pero ¿sería conveniente lavarnos la cara cuando llegamos a la casa? Yo creo que sí. ¿Por qué? Si bien el virus no puede entrar por la frente, porque no tiene el mecanismo para infectar en una célula epitelial de la frente, confiamos que hemos llegado a la calle, no hemos sacado el barbijo, no hemos lavado las manos con agua y jabón y nos tocamos la frente y luego llevamos la mano a la boca. Sería una medida más de mitigación lavar el rostro. También lavar, cuando nos lavamos los dientes, estamos incorporando un jabón en la boca. El lauril sulfato de sodio es un jabón, un tipo de jabón, tiene efecto detersivo. Sería un buen complemento higiénico hacer gárgaras con el agua que contiene el resto de dentífrico, porque estaríamos lavando, sería el equivalente a lavarse las manos, de lavar la garganta con jabón y luego expulsar esa agua con dentífrico y hacer unas gárgaras con agua pura. Estaríamos arrastrando parte de la flora de la garganta por el efecto detersivo del dentífrico. Sería una medida interesante a tener en cuenta y a discutir con los infectólogos. Bueno, no he cubierto todos los temas que quisiera haber cubierto en el tiempo, pero aquí dejo mis datos en esta última imagen, donde está mi dirección de mail, y quedo dispuesto a recibir preguntas, tanto ahora como en el futuro. Las voy a contestar con todo gusto, dado que la misión de los docentes investigadores es difundir estos conocimientos, y más aún ahora, en el momento de angustia que está viviendo el mundo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, profesor. Ha sido muy interesante su charla, muy instructiva. Le agradecemos. Bueno, yo les voy a compartir a continuación algunas preguntas del público relacionadas con su disertación. Una pregunta que se hizo es: ¿qué tipo de barbijo se debe usar y cuánto tiempo? Esa es la consulta. Todos los barbijos proveen una fuente de protección. Si podemos conseguir un barbijo de triple capa, es lo más efectivo. Y después de usar el barbijo, es muy importante lavarlo con agua y jabón, preferentemente tibios. Dejar secar al sol. El barbijo puede resistir normalmente 2 usos. Al microscopio se nota que después del tercer uso aparecen poros groseros, de modo que después del segundo uso habría que descartarlo. Si tenemos la suerte de tener un barbijo N95, es el que brinda la mayor protección. Pero los barbijos triple capa caseros y comprados en farmacia son todos similarmente efectivos. Lo importante no es tan solo el barbijo, sino el modo de uso. No tocarlo al barbijo en la parte exterior, que es la parte contaminada, y luego sacárselo sin tocar esa parte donde supuestamente están acumuladas las partículas virales o los aerosoles o las partículas ambientales comunes. Muchas gracias, profesor. Le comparto otra consulta del público asistente. ¿Cuáles son los lugares de más peligro para el contagio que usted considera más importante?
Los lugares de más peligro para el contagio son los lugares donde más acumulación de gente hay y donde menos disciplina puede haber. A veces por un tema cultural la gente se agolpa por cuestiones de ansiedades a distancias menores a 1,5 metros, a 2 metros, en los bancos. Yo he observado discusiones de gente que no lleva barbijo, de gente que sí lleva barbijo, pero como lo dije en la charla, mientras más personas están presentes, más aumenta el riesgo. Y no tenemos cómo detectar cuáles son las personas infectadas de las no infectadas, porque hay personas infectadas asintomáticas que no presentan temperatura y que no son detectadas a menos que se le haga un hisopado, pero eso no lo sabemos. Entonces, insisto, el distanciamiento social. Tomemos a cualquier persona que esté cerca nuestro como un potencial enfermo y mantengamos siempre la distancia y usemos las medidas de seguridad y usemos anteojos, por favor. La vía ocular no se la está teniendo en cuenta, más las medidas dietéticas e higiénicas que yo he mencionado, el pan y las verduras. No es solamente el contagio que pueda venir por los lugares cerrados, pero mientras más personas haya, más alto es el riesgo de que podamos contaminarnos. Ahora, para que nosotros nos contaminemos y hagamos la enfermedad, como lo dije al principio de la charla, tenemos que incorporar a nuestro cuerpo lo que se llama dosis infectiva, la cantidad mínima de virus para que comience la réplica viral en nuestro cuerpo y aparezca sintomáticamente la enfermedad. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta tiene que ver con cómo se puede proteger un aula para estudiantes y docentes y qué medidas higiénicas considera usted que se deben aplicar antes y después de una clase. Bueno, el caso aulas va a haber que atacar o enfocarse en 2 puntos. Todos los alumnos y todos los docentes, cuando se libere esta cuarentena y volvamos, preventivamente todos los alumnos y todos los docentes deberán usar rigurosamente barbijos y anteojos, guardar distancias prudenciales. No podrá haber más aulas atestadas de alumnos encimados a distancia de medio metro, y las aulas tendrán que tener renovación de aire, tendrá que ingresar aire exterior y salir el aire contaminado, por lo menos una renovación horaria. Esas son las 2 pautas centrales, y evitar el contacto humano directo. El doctor Darío Rivera Vargas, especialista en ingeniería sísmica, y luego, como última conferencia, a las 20 horas, el ingeniero Horacio Nadra, que es el gerente comercial de la empresa EDET. Muchas gracias a todos y buenos días, y los esperamos a partir de las 16 horas. Muchas gracias. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.